buenas noches y bienvenidos a Sala de Prensa. Ayer se celebró el Día Mundial de los Océanos. Las Naciones Unidas fijaron el 8 de junio como fecha para renovar el compromiso de la humanidad con los océanos y los mares, que producen más del 50% del oxígeno que consume el planeta. Además, millones de personas viven de los recursos que les brindan los mares, unos mediante la pesca y otros que consumen el alimento que estos enormes cuerpos de agua salada producen. Y en los últimos años, los ambientalistas, científicos y biólogos marinos, entre otros, continúan lanzando alertas por el deterioro de nuestros océanos, por la contaminación, el cambio climático, la pesca sin control y la pérdida de gigantescas extensiones de corales, vitales para el ecosistema marino. De estos problemas, pero también de lo que se está haciendo para proteger a los océanos, queremos hablar hoy. Por eso hemos invitado a Andrea Luna, directora del Instituto Javeriana del Agua, y Camilo Prieto, médico y fundador del movimiento ambientalista colombiano. Bienvenidos los dos a Sala de Prensa. Muchas gracias por la invitación. Un saludo para todos. Gracias por estar aquí con nosotros. Saludos para Andrea, gracias por la invitación. Gracias a ustedes por estar aquí con nosotros. Comienzo con Andrea preguntándole ¿cuál es la situación de los océanos en la actualidad? Bueno, actualmente hay varios elementos que preocupan, digamos, en el estado de conservación de nuestros ecosistemas marinos. Se ha evidenciado una disminución importante de muchas poblaciones de organismos vivos, de tiburones, de peces de diferentes tipos, de corales, como ahorita se mencionó, en diferentes regiones del mundo. O sea, no es solo está ubicado en unas regiones en específico, sino que es una problemática que se está dando a nivel mundial por diferentes afectaciones. Está el cambio climático, está la contaminación por residuos sólidos y vertimientos líquidos que se botan en el mar o en los ríos y que desembocan en el mar. También por varios problemas, digamos, de uso adecuado de los hábitats en los cuales se encuentran estos organismos, estos seres vivos. Hay una degradación del hábitat en diferentes zonas que pues también afecta su sobrevivencia. Y la sobreexplotación de los recursos, ¿no? Estamos explotando los recursos en unos niveles que pues no se están logrando recuperar, y esta situación es preocupante porque pues se estima que de aquí al 2050 pues nos encontraremos con pocos peces por un lado y por el otro lado pues mucho plástico en nuestros mares. Entonces hay, digamos, muchas problemáticas que están relacionadas a todo esto, y esto pues genera una preocupación importante. Nosotros trabajamos recientemente en la Javeriana en un proyecto en el que analizamos la lista roja de ecosistemas coralinos en Colombia, y logramos ver a través de esta evaluación general un poco pues cuál es el riesgo al colapso de los ecosistemas, y pues los resultados son alarmantes, ¿no? Uno esperaría de pronto que es en algunas regiones puntualmente que eso puede estar dándose, pero en realidad pues es a una escala pues global que se están viendo esas afectaciones. Un análisis que usted nos hace de la situación actual de los océanos en estos momentos: pocos peces, mucho plástico, es lo que desafortunadamente estaríamos viendo en unos años si no paramos esta depredación del océano, si lo podemos comentar así. Doctor Prieto, ¿qué hacer, por ejemplo, desde donde estamos precisamente para contribuir a parar este final? Bueno, Andrea ha hecho un diagnóstico muy preciso, y yo creo que basándonos en ese diagnóstico uno puede empezar a ver los diferentes problemas y pensar soluciones. Por ejemplo, particularmente un ecosistema, todo un sistema que se encuentra amenazado en este momento son los arrecifes de coral, por la sobrepesca, pero también por el cambio del pH, por la acidez del océano, relacionado a esto con la emisión de gas de efecto invernadero, y también con un desequilibrio que está ocurriendo por la presencia del pez león. Entonces, con los corales, ¿qué podemos hacer? Por un lado, donde puedan en el Caribe, por favor, pidan pez león, porque se necesita controlar la sobrepoblación de este animal que está generando un desequilibrio. Segundo, si pueden participar en campañas de siembras de corales. Hay muchas ONGs en el Caribe colombiano y de Centroamérica que están trabajando en este asunto. Tercero, por nada del mundo pidan pez loro. El pez loro que está prohibida su comercialización en Colombia, hay que anotarlo, acotarlo y subrayarlo, se comercializa también con el nombre de
pargoloro. Entonces le ponen de esa manera como para camuflarle el nombre, pero eviten consumir este animal porque él es el protector de los corales. Y el otro asunto que definitivamente hay que evitar, Marta, es consumir animales que estén en riesgo de extinción. Voy a poner el ejemplo de algunos frecuentes. Acabo de mencionar el pez loro, pero voy a poner otros. Por ejemplo, el atún rojo, que se comercializa mucho en los restaurantes de sushi, como Maguro le dice, ese no hay que consumirlo. El mero también hay que evitarlo porque son especies que están amenazadas. Y consumir este tipo de animales pues va a generar un impacto negativo sobre los ecosistemas. Entonces, de pronto, ¿qué peces buscar consumir? Yo me arriesgaría a decir que hay que buscar más bien peces producto de la acuicultura continental. Y segundo, si quieren animales que sean del mar, ojalá sean productos de la pesca artesanal, porque hay que decirlo claramente, la pesca industrial en aguas abiertas es una industria que explota sistemáticamente fauna silvestre y, como bien lo expresaba Andrea, seguramente de una forma completamente insostenible. Entonces tenemos que conectarnos con la relevancia que tienen los océanos, no solamente para la estabilidad del clima, para la producción del oxígeno, sino también para la supervivencia de millones de especies. Andrea, pudiéramos decir en ese diagnóstico que nos mencionaba unos instantes atrás que hay unos puntos o zonas marinas del planeta donde la situación es más crítica que en otras. Sí, digamos que pues depende de esos análisis, pues hay que mirarlos de diferentes formas, dependiendo si uno está mirando un tipo de ecosistema en particular o si uno está mirando ciertas especies en particular, pues van a haber ciertas zonas en las que se den mayores afectaciones. Lo preocupante y que mencionaba antes es que en todas las regiones pues, del mundo donde se han hecho este tipo de análisis se evidencian que hay ciertos ecosistemas que presentan un riesgo al colapso, es decir, no es solo una especie la que va a estar en vía de extinción y va a desaparecer, sino todo el funcionamiento que pues lleva millones de años funcionando de una manera con un equilibrio ya establecido entre diferentes especies. Todo ese ecosistema se va a ver colapsado, va a cambiar completamente la dinámica porque hay diferentes organismos que se están extinguiendo en estos ecosistemas y ya todo ese equilibrio entonces se está perdiendo. Entonces ya estamos hablando de unas escalas mucho más grandes de una especie en particular. Claramente son especies que cumplen además una función ecológica clave, pues vale la pena tenerlas en cuenta. Como es el caso pues, de tiburones, por ejemplo, los tiburones de arrecife. Hicimos también un estudio recientemente que salió publicado en la revista Nature, en la que se buscó evaluar el estado de las poblaciones de tiburones de arrecife a nivel mundial, y en muchas regiones, incluyendo zonas en Colombia, pues se vio que el panorama no era muy positivo en este sentido. O sea, eso es a nivel de ciertas especies que juegan un papel clave en los ecosistemas, pero también ya si empezamos a mirar a una escala un poco más grande el ecosistema en su totalidad, pues van a haber ciertas regiones efectivamente que se van a ver más afectadas. Simplemente que dar un panorama específico de hay una región en particular la que se está viendo afectada y cuál es, no es tan sencillo, sino que eso va a variar mucho en función, digamos, como de la pregunta que uno se esté haciendo, pero pues desde las diferentes evaluaciones que hemos hecho, pues se evidencian estos riesgos que ya se están manifestando en una disminución importante de las poblaciones. Y también eso hay que conectarlo con el ser humano, ¿no? También ver un poco el aspecto socioeconómico, ver cómo las comunidades también se van a ver afectadas debido a esto, cómo los servicios ecosistémicos están disminuyendo para las personas en estas regiones y que esto va a seguir aumentando en el tiempo. Y digamos que pues como que el mensaje aquí es que es a una escala global, en la que todos estamos involucrados en esto y todos nos vamos a ver afectados, porque si uno empieza a pensar que solo son ciertas regiones puntuales, se pierde un poco ese panorama de que esto es una problemática realmente global, en la que todos pues, debemos participar de alguna otra manera para realmente encontrar soluciones que sean viables a largo plazo. Una problemática que nos incumbe a todos, sin duda alguna. Camilo, hace unos momentos nos hablaba precisamente de los corales, que para ponerlo, digamos, de una forma fácil de entender, son los que nos muestran el indicador cuando se cambian de color, de que la temperatura del planeta está cambiando y que por eso estos ecosistemas tan grandes, diversos, en esa escala chiquitica, por decirlo así, de todo lo que habita en ellos, pues se está muriendo. ¿Cómo avanza en nuestro país, por ejemplo, la conservación y la recuperación de los arrecifes de coral?
Bien, partamos por decir lo siguiente, la relevancia de los corales. Los corales son animales, ¿no? Mucha gente ignora esto y hay que resaltarlo. Segundo, los corales solo ocupan el 0,2% de la profundidad del suelo marino, pero ahí habitan entre 4.000 a 5.000 especies de peces. Estamos hablando de cerca del, algunos dicen 40%, otros dicen 30%, de toda la numerosa cantidad de especies que hay en el mar, depende del estudio que uno lea. Es decir, hay una riqueza enorme de biodiversidad. 70% de los corales en este momento se encuentran amenazados a desaparecer a finales de siglo. ¿Y cuál es la gran amenaza, Marta? Como bien lo anuncias, es el blanqueamiento. El blanqueamiento del coral se produce por dos fenómenos. Uno, por el aumento de la temperatura de los océanos, que cada vez se va incrementando año tras año, y por el cambio de la acidez. Recordemos que el océano absorbe una gran cantidad de temperatura y también de CO2. Cuando se baja el pH de los océanos, hay un organismo que vive pegado a los corales que se llama la zoozantela. Es un mecanismo, un milagro de la naturaleza fantástico. Y la zoozantela ayuda a procesar energía para el coral. Pues cuando la temperatura se baja y se cambia el CO2, o sea, se vuelve más ácido el océano, la zoozantela abandona el coral. Y el coral se vuelve susceptible a infecciones, se enferma y adicionalmente pues termina blanqueándose y subsecuentemente muriendo. Entonces, ¿qué se está haciendo en Colombia? Tres cosas. Una, en la gran mayoría de los arrecifes de coral, nada. Están abandonados a su suerte. Otro, particularmente hay un proyecto que sí hay que enunciarlo muy puntual, que se está haciendo en San Andrés y Providencia, y también en algunas regiones más próximas de la costa Caribe, y es la siembra de corales. Esto es un proyecto fantástico en el cual se ha encontrado una manera, aunque sea de recuperación muy lenta, de algunas de las poblaciones de coral. Y hay un tercer asunto que preocupa muchísimo y es que se está desaprovechando, Marta, una gran oportunidad, y es de conservar y procurar proteger una estructura coralina que hay muy próxima a Cartagena, que se llama los corales de Varadero. Esos corales son posiblemente de los más resilientes, más resistentes que hay en todo el planeta. O sea, están pegados a la bahía de Cartagena, expuestos a unos altísimos niveles de contaminación y con todo y eso y sobreviven. Es impresionante. Yo he tenido la oportunidad de hacer inmersiones en este lugar y ver la fuerza de la vida en medio de la contaminación. Entonces, ante esto yo creo que Colombia necesita despertar y la autoridad ambiental necesita despertar y enfocar sus ojos en la relevancia que tiene proteger los corales directamente en los ecosistemas, pero también orientando a los consumidores en qué peces se deben consumir y en cuáles no, para proteger a los corales. Y insisto en esta idea, recuerden, para proteger los corales desde el plato, eviten comer pez loro, nunca pidan ese animal. Y lo que sí hay que inducir el consumo y tratar de pedir cuando vayan a estas regiones del Caribe es el pez león. Ese sí hay que apostarle a promover el consumo. Y aquí voy a hacerle la misma pregunta a los dos. Comienzo por Andrea y es específicamente, el turismo también tiene que ver mucho con la afectación de estas especies o de estos ecosistemas. ¿Creen que la sociedad necesita repensarse la manera en la que se aproxima cuando está de vacaciones, conociendo a esos ecosistemas? ¿Qué tan conscientes somos del daño que le podemos hacer por llegar a tener una inmersión o invadir esos terrenos en donde está la fuerza de la vida en el mar? Sí, claro, no, efectivamente, cuando hay un turismo que no está siendo desarrollado de una manera sostenible, en el que hay muchas personas que van a visitar un lugar de una manera muy frecuente, realizando actividades que pueden llegar a ser, que pueden afectar los ecosistemas de alguna manera o la actividad de los animales que habitan en estos ecosistemas, pues eso se va sumando y poco a poco puede ir afectando también los ecosistemas y ahí jugamos un papel muy importante. Se ha evidenciado, por ejemplo, en el Parque Tayrona, cuando se hacen cierres, en una época del año, como ciertas especies vuelven a esas zonas del parque que habían abandonado pues por la presencia del ser humano. Entonces tenemos que ser conscientes también que esas actividades de turismo y pues ahí también es como esa información al consumidor sobre qué especie de pescado comer o no. También hay que hacerlo, digamos, con respecto al turismo, qué tipo de actividades están como que incentivando un tipo de turismo sostenible en el que realmente haya una concientización de esos impactos que podemos tener.
Y hay unas normas que ya existen en ciertos lugares que son establecidas. Cuando uno va a zonas de parques naturales, por ejemplo, pues le explican a uno ciertas normas y pues respetar esas normas no es solo por el hecho de seguir unos protocolos, sino que se ha tenido en cuenta como todos esos impactos que se pueden ver en los ecosistemas a largo plazo. Entonces, pues el botar desechos plásticos o cualquier tipo de residuo en zonas, por ejemplo, de playas, eso pues contribuye claramente. Colillas de cigarrillo en muchos lugares se encuentran por montones en las playas, que pues debería ser algo que sería fácil de limitar, ¿no? Y también pues claramente ciertas actividades que se propongan que pueden afectar el comportamiento de los animales, como acercarse mucho a los animales, en el caso, por ejemplo, de las ballenas jorobadas. Hay ciertas normas que están establecidas, pues de poderlas ver a cierta proximidad, pero no acercarse más de esas distancias que están establecidas por la ley, y eso es para proteger a los animales y que justamente no se vean afectados por estas actividades que realizamos los seres humanos. Y en ese sentido Colombia tiene un potencial grandísimo en turismo, o sea, si realmente le mete la ficha a realizar un turismo sostenible, hay una salida económica para muchas personas que, por ejemplo, pues cuando ya no pueden, si se ven limitados con respecto a la pesca, por ejemplo, buscar otras alternativas como el turismo pueden ser muy interesantes, pero tienen que haber las herramientas para poderlo hacer de una manera adecuada, porque si no nos volvemos a encontrar en el mismo problema. O sea, ya no va a ser entonces hacia la pesca, sino hacia un turismo que no es sostenible y que va a afectar los ecosistemas, y pues volver a jugar que encontrar otra solución. Entonces, pues digamos que ahí debe haber un acompañamiento importante de la manera en la que se debe realizar este tipo de actividades, y es un trabajo en conjunto con diferentes entidades, con la academia siempre está dispuesta pues a apoyar ese tipo de iniciativas claramente, pero también pues que las comunidades locales estén muy involucradas en esos procesos, porque ellos conocen su región, ellos conocen los ritmos que tienen muchos de los animales que habitan en esos ecosistemas, y pueden ver las maneras de funcionar que sean las más adecuadas. Entonces, pues en ese sentido, yo veo que hay un gran potencial en el país y que podemos hacer mucho para justamente buscar alternativas y evitar pues la degradación de los ecosistemas marinos que hemos estado viendo actualmente. Camilo, ¿qué le puede complementar a la respuesta que nos ha dado Andrea? Yo creo que antes de viajar a algún lugar hay que preguntarse tres cosas. ¿Qué lugar voy a visitar? ¿Qué debo hacer y qué debo evitar? Alguien quiere ir a San Andrés y se contextualiza y dice, oiga, yo estoy yendo a una isla que queda en la reserva de biosfera del Cifrao, espectacular, ¿verdad? Pero también es una isla con unos problemas ecológicos enormes. Por ejemplo, San Andrés Islas no tiene planta de tratamiento de aguas residuales, y todos los vertimientos que se producen en la isla van directo, sin ningún tipo de tratamiento, por un tubo emisario a la reserva de la biosfera del Cifrao, lo cual es una vergüenza mundial, es una vergüenza internacional. Entonces uno tiene que preguntarse esto y conocer bien el lugar al que está yendo, para ver qué ideas propone, qué exigencias hace también a los gobiernos locales y al gobierno nacional. Segundo, actividades para hacer. Por ejemplo, alguien quiere ir a hacer inmersiones, buscar una academia que esté certificada, buscar buceo con propósito. Hay actividades de limpieza submarina, las cuales son fascinantes, eso le recarga a uno el espíritu y es una actividad física increíble. Mencionaba también siembra de corales, una acción reparadora, restauradora, una acción terapéutica a favor de cuidar la vida en el planeta. ¿Y qué evitar? Definitivamente el consumo de especies que estén amenazadas, que tengan peligro de extinción, y evitar al máximo el uso de los contenedores plásticos y de plásticos de único uso, particularmente en las costas y en las islas. Hay que recordar que al año los seres humanos arrojamos 8 millones de toneladas métricas al mar, y esto sumado a la cantidad de redes pesqueras que terminan abandonadas por esta industria en aguas abiertas, pues se han constituido las estructuras humanas más faraónicas y colosales que hemos sabido diseñar, que justamente son las islas de plástico. Pues cuando uno tiene en mente ese planeamiento y se hace esas preguntas, seguramente va a poder durante el viaje generar una mejor conexión con la naturaleza y con ese gran generador de oxígeno del planeta como es el mar. Justamente usted lo mencionó, islas de plástico, esas grandes islas de basura que lastimosamente se vuelven cada vez más y más comunes. Andrea, ¿qué hacer? Le preguntaba a Andrea precisamente qué se puede hacer
para combatir esas enormes islas de basura? Ya Camilo nos mencionaba reducir el plástico de un solo uso, ser conscientes de los lugares a donde vamos para precisamente evitar, precisamente contaminar, pero pues esas son enormes islas. ¿Qué se hacen con esos desechos? ¿Cómo se pueden sacar de ahí? Ahí la problemática es bastante grande porque ya no hay un solo país que es responsable de eso. Entonces, pues se tienen que lograr acuerdos entre varios países para ver cómo disminuir esa presencia de plásticos que ya está presente en los mares. Hay iniciativas también, pues, de ciertas ONGs que están buscando estrategias para poder disminuir la presencia de esos plásticos, pero también hay que tener en cuenta que entre más sigan llegando plásticos, pues más difícil va a ser ese problema. Y estos plásticos llegan desde diferentes fuentes, no solo es directamente lo que está en las playas que va a ser llevado por las corrientes a estas zonas donde se están acumulando los plásticos, sino incluso desde las ciudades, o sea, cualquier cosa que se esté botando y que llegue a los ríos y después pues desemboque en los mares, pues eso está contribuyendo a la presencia de los plásticos. Ahorita con el uso de tapabocas, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado en dónde se van a botar estos tapabocas. Se recomienda, por ejemplo, quitar el elástico que está adherido a los tapabocas para evitar que los animales se enreden con estos tapabocas cuando eventualmente se pueden encontrar en el mar. Y hay muchas estrategias en las que uno puede reducir el uso de los plásticos. Lo ideal es desde el inicio, desde la reducción del uso al máximo, desde las actividades que uno tiene domésticas, pero también desde las empresas o pues donde uno esté trabajando, donde uno pueda contribuir en ese sentido a una reducción de los usos del plástico, pues eso es ya una gran ganancia. Porque pues está el reciclaje, pero no todos los plásticos se pueden reciclar, no todos los reciclajes son eficientes y hay un cierto límite hasta el cual el plástico se puede reciclar. Entonces, si buscamos esa que sea la única solución, el reciclaje, pues puede que nos quedemos cortos, tenemos que empezar a mirar también otras alternativas al plástico, apoyar las iniciativas pues, que se estén dando en este sentido claramente. Y hay maneras en el día a día de poder reducir el uso de muchos plásticos porque ya estábamos tan acostumbrados, digamos, a que esa fuera la única manera de poder hacer uso de muchos productos, de cuando compramos en los supermercados, etcétera, pues que es evidente que al principio todo requiere un pequeño esfuerzo, pero se puede lograr y hay ya mucha información disponible en Internet de cómo poder hacer para reducir ese uso de plásticos y hay también organizaciones que están jugando un papel importante ahí en apoyar a las personas que estén interesadas en esos procesos. Repensar el uso del plástico desde el inicio para no afectar a estas grandes masas y a estos grandes cuerpos de agua salada. Camilo, ¿usted cree que nuestro país está, perdóname la expresión, poniendo la camiseta para proteger los mares? No, yo siento que no. Yo siento que nos quedamos mucho en compartir información, digamos, muy emotiva en redes sociales de lo que implican los animales del mar, pero la realidad es que no. Lo vemos, por ejemplo, en política pública y lo que les acabo de contar. Fíjense cómo maltratamos la reserva del Sea Flower en silencio. Eso es algo de lo que nadie dice nada. Hay una complicidad de la autoridad local, también con una inoperancia estatal que permite una tragedia como la que les acabo de anunciar que siga ocurriendo en San Andrés. Lo vemos también por otro lado, cuando pensamos en el problema del manejo del plástico de único uso costero, pues uno ve realmente una voluntad política de los tomadores de decisiones de generar restricciones importantes para el uso de estos dispositivos en las costas. Y tampoco lo ve uno desde ya las ciudades, ¿no? Como ustedes lo estaban mencionando ahora, porque Colombia en el papel tiene lo que podría ser la estructura de un sistema nacional de reciclaje. Pero en términos efectivos, no vemos cómo tengan oportunidad de ser reciclados los materiales. La inmensa mayoría de los materiales que podrían ser recuperados terminan en los rellenos sanitarios. Y lo otro es que, por ejemplo, la política de control del pez león, que realmente es una emergencia en este momento, es una emergencia ecológica en el Caribe, vemos cómo hay países
que han desarrollado políticas mucho más agresivas en el mejor de los sentidos, como por ejemplo México. En Colombia sí tenemos muchos documentos sobre el tema del pez león y de cómo proteger los corales, pero hay una distancia, yo siento que lo podría afirmar de esta manera, hay una gran distancia entre lo que es la comunicación mediática, entre lo que son las normas y la real presencia de la autoridad ambiental en las diferentes regiones costeras del país. De tal suerte que necesitamos que esa distancia se disminuya para tener una protección efectiva de nuestros mares. Pues es el análisis que tenemos en estos momentos en Sala de Prensa con Andrea Luna, directora del Instituto Javeriana del Agua, y Camilo Prieto, médico y fundador del Movimiento Ambientalista Colombiano. Ambos, gracias por estar con nosotros aquí en Sala de Prensa. Gracias, Andrea, por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Este tipo de divulgaciones son súper claves también. Hace falta mucha más información. Entonces, pues nada, muchas gracias por este espacio. Gracias a usted también, Camilo. Gracias. Gracias y gracias por poder compartir este espacio con Andrea y con toda la teleaudiencia, y esperemos, pues bueno, que haya quedado súper clara la importancia y la relevancia de cuidar los océanos. Claro que sí, es un tema muy importante, fascinante. Ojalá que nos encontremos en otras salas de prensa para seguir hablando de este tema tan amplio y tan ancho como lo es el océano en el mundo. Hacemos una pausa, pero cuando regresemos nos acompañará Ricardo Ospina para contarnos qué tiene él en su radar. Gracias por seguir con nosotros en Sala de Prensa. Y ahora saludamos a Ricardo Ospina, director de Servicios Informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué tiene hoy en su radar. Adelante. Hola, muy buenas noches. Hoy entra en el radar aquí en Sala de Prensa en Noticias Caracol Ahora una nueva polémica que encendió el gobierno nacional. Luego de conocerse dos decisiones, dos órdenes completamente opuestas frente a un tema muy espinoso en menos de 3 semanas. Estamos hablando de la decisión del gobierno frente a una tutela que falló la Corte Constitucional, en la que se concedió que se creen durante 2 legislaturas 16 curules para las víctimas de la violencia en el país, en más de 120 municipios en donde hacía presencia la desaparecida guerrilla de las FARC. Es un tema particularmente ideológico porque desde antes de que Iván Duque fuera elegido presidente, el Centro Democrático sostenía que estas curules formaban parte de un acuerdo perverso con la guerrilla de las FARC y que pretendían era aumentar artificialmente el número de integrantes de esa antigua guerrilla en el Congreso de Colombia. Es decir, que no dieron el beneficio y decían que no era cierto que fueran para las víctimas, sino que era simplemente la antigua guerrilla en cuerpo ajeno la que asumiría esas curules, que fueron creadas al amparo del acuerdo de paz. Finalmente se habían hundido en el Congreso en medio de un trámite muy enredado, muy difícil, y a través de una tutela entablada por el senador Roy Barreras, la Corte el pasado 24 de mayo concedió que se deben crear esas 16 curules en la Cámara de Representantes de manera temporal. Aunque en principio el presidente Iván Duque y algunos de sus funcionarios se habían dicho que respetarían el fallo y que harían todos los arreglos para que se diera vía libre en el 2022 y en el 2026 para la elección de esas curules, de manera sorpresiva se conoció que el propio 24 de mayo un funcionario de la Secretaría Jurídica de la Presidencia entabló un recurso, envió un documento de 12 páginas solicitándole a la Corte que anulara su decisión, algo que es poco usual, entre otras cosas porque la sentencia todavía no había sido firmada y no se conoce en detalle. Pues de manera aún más sorpresiva, luego de la avalancha de críticas que recibió el gobierno en las últimas horas, el alto consejero Emilio José Archila, hacia el mediodía de hoy, emitió un comunicado diciendo que, honrando la palabra que había empeñado en su momento, el presidente Iván Duque había decidido retirar ese recurso de nulidad que había entablado un funcionario de él y que permitía seguir adelante con la implementación de esta acción de tutela. Que quedan muchas dudas, por supuesto, porque el presidente al final toma una determinación contraria a lo que había hecho en principio, si estaba enterado de lo que estaba haciendo su secretario jurídico, por qué tan rápidamente desiste de la solicitud de nulidad. Es cierto que él le había garantizado a algunos integrantes de la coalición de la esperanza que iba a respetar el fallo, fuera el que fuera el sentido del mismo. Muchas dudas y también muchas inquietudes sobre el comportamiento del gobierno en medio de lo que significa todavía el paro nacional.
Muchas dudas deja su radar. Y hasta aquí, sala de prensa, pero quédense conectados que ya inicia Signo Pesos. Buenas noches.